Les voy a pedir que los que quieran de manera voluntaria ir participando en la socialización del día de hoy pueden ir levantando su mano. Primero de manera voluntaria y luego pues yo haré la lista de quiénes son los que van a participar y en qué orden. No se preocupen que todos los que están van a participar. No hay problema por eso. Nadie se salva. Bueno, hemos estado hablando acerca de discernimiento, estrategia, guerra espiritual. Y la verdad es que estoy muy contento con cada uno de los trabajos escritos que he estado recibiendo. He ido haciendo esas pequeñas retroalimentaciones. Gran parte del contenido pues ha atendido a lo que hemos visto durante las clases. Otras recomendaciones que se han hecho en cuanto a cómo se está visionando esa jerarquía, cuando se habla de principados, de potestades, cómo se está haciendo esa categorización, importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica del día de hoy? Vamos a hacer un listado de participación. Primero los voluntarios, que no he encontrado todavía el primer voluntario, y luego van a seguir en orden de lista por como yo los vaya llamando. ¿Qué es la intención? Aprovechar el tiempo lo más posible. Quiere decir que si usted ya participó y quiere levantarse un momento para tomar un receso, para buscar el café, para írselo tomando, por favor vaya haciéndolo para evitar hacer el corte a la mitad de la clase. No sé si me van a entender. Poder, teniendo en cuenta que vamos a ir haciendo retroalimentaciones individuales, poder tener el espacio de corrido a lo largo de la sesión del día de hoy. ¿Qué les voy a pedir? Máximo del tiempo 5 minutos. 5 minutos máximo que usted se pueda gastar en socializar, porque luego de su socialización, entonces viene mi retroalimentación grupal. Si hay comentarios, si hay preguntas, el chat va a ser nuestro aliado para evitar gastar pues el tiempo o invertir el tiempo de manera equivocada. Por otro lado, quiero ser enfático en esto. Mi retroalimentación no parte de alguien que sabe todo. Ojo, no me las sé todas. Soy alguien que todavía está en proceso de construcción, alguien que el Señor todavía ha estado trabajando y ha estado puliendo. Sin embargo, por la gracia del Señor hemos alcanzado hasta donde hoy estamos, y esa retroalimentación que yo le pueda hacer va a ser en base a eso o con base en eso, en lo que el Señor nos ha permitido vivir y hasta donde el Señor nos ha permitido alcanzar. Quizás haya muchas otras cosas, quizás haya consejos mucho más grandes, superiores, no sé, pero no quiero que lo vean como algo que me están juzgando, me están criticando, me están diciendo que yo no lo hago bien. No, es ajustar para hacerlo mejor de lo que ya lo venimos haciendo. ¿Por qué se los digo? Porque he estado recibiendo sus trabajos y hasta el momento pues la gran mayoría ha estado acertado en cuanto a las actividades que hemos hecho. Entonces suma humildad para recibir esa retroalimentación, para que pueda ser efectiva y para que todos podamos ser edificados en ella. Hoy me voy a centrar específicamente en aquellos puntos que de pronto considero que pueden alimentar al grupo, y de manera individual, pues por los chats y por los correos, yo les he ido pasando esa retroalimentación de cuáles son los ajustes particulares que cada caso puede hacer. A quienes ya les alcanza a contestar, porque todavía tengo ahí unos correitos pendientes, pero a quienes ya les alcancé a contestar, les he ido haciendo esa retroalimentación de cuáles son los aspectos que están bien y cuáles son los que se pueden mejorar. Entonces, les voy a pedir que conforme a yo los vaya mencionando, usted vaya tomando la opción de levantar la mano que le aparece en su Zoom, para yo tener la lista entonces aquí de personas que van a participar. Ya tenemos la primera voluntaria, que es Sofi. Luego le sigue de Sofi Lida Serrano. Por favor, me va levantando la manito para que vaya armando la lista. La hermana Margot, le sigue la hermana Maribel. Vayan levantando la manito, por favor. Ahí en el Zoom da la opción de levantar la mano. Ahí aparece una opción de levantar la mano. Usted, por favor, trate de buscarla. Si la tiene a la mano, pues. Si logró, donde dice reaccionar, ahí aparece la opción de levantar la mano.
y usted va levantando la mano. Aquí ya tenemos a Paola que levantó la mano, a Tatiana levantó la mano. Bueno, después de Tatiana le va a seguir Paola Ruiz. Bueno, ya yo sé que entre Lida, ya sé que entre Lida y Pao viene la hermana Maribel y viene la hermana Margot. Ya ahí yo lo tengo presente. Luego de Luis González le sigue Danilo. Luego de Danilo, Bliss Jun, pero no sé quién es ese usuario. Vamos a cambiarle el nombre. Adelante. Ella es la Puede levantar. hermana Osmali, es la hermana Ok, la Osmali, hermana pastor. Osmali. Perfecto. Hermana Osmali, sigue usted. Puede levantar su manito ahí también. Si sabe hacerlo en el Zoom, si no, yo lo tengo aquí presente. Luego le sigue Sandy y Keren. Luego le sigue Ingrid y Dana. Elizabeth Salas y terminamos con Samuel. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Permítame, yo abro planilla aquí para ir sabiendo, para tener presente quiénes son los que han estado participando. Y arrancamos entonces con Sofía. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Listo, bueno, este es mi desarrollo de la actividad. El primer punto es el análisis del caso. A mí me tocó ataques durante la oración. Un grupo de intercesores experimenta distracciones, somnolencias, ataques físicos o emocionales cuando oran estratégicamente por la ciudad. En los criterios bíblicos de prueba, yo utilicé Efesios 6:12. Voy a leer una parte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. En los síntomas espirituales o indicadores que pude identificar, eh, tengo opresión disculpen, violencia, apatía y distracción. Y en el tipo de influencia o jerarquía, puse huestes espirituales. Bueno, en el punto 2 tenemos qué estrategias espirituales podemos utilizar. En este caso, las armas espirituales que yo consideré más pertinentes son oración, alabanza, adoración, proclamación del nombre de Jesús, la sangre del Cordero, intercesión y unidad. En el tercer punto, nos están pidiendo los fundamentos bíblicos para poder sustentar nuestras estrategias y yo utilicé pues tres versículos: Colosenses 2:15, Daniel 10:13 y Santiago 4 del 7 al 8. En el cuarto punto, nos pedí al pastor una oración que aplique para el caso que nos tocó. Y mi oración fue la siguiente: amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad que me das de proclamar tu palabra y tu nombre. Gracias porque aunque no soy digna, tú has puesto de tu gracia y autoridad en mí. Por esta autoridad que me has dado, en esta mañana proclamo tu presencia en este lugar y declaro sin poder y sin autoridad toda opresión e influencia demoníaca que quiera venir a obstruir el clamor de tus hijos aquí presentes. Desautorizo la influencia de todas huestes de maldad y proclamo tu cobertura y protección. Espíritu Santo de Dios, proclamamos tu presencia y sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús declaro que toda distracción, somnolencia o pensamiento contrario a lo que dice tu palabra no tiene cabida en este lugar. Amado Dios, te pido que todos nuestros pensamientos se sometan o lleguen a tu obediencia. Santo y alabado sea Dios, como dice tu palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Por eso nos levantamos con el espíritu de valentía que nos has dado, porque está hecho, porque tú venciste y porque no hay nada que pueda no pueda hacerle frente a tu reino. En esta hora nos revestimos con tu armadura y con la autoridad que nos has dado proclamamos tu libertad sobre nuestras vidas y sobre nuestra ciudad Barranquilla. Sé tú, Señor, exhibiendo lo oculto y exponiendo lo que no viene de ti. Ten misericordia de cada persona, cada esquina, cada hogar.
y que todo pacto, juramento o sello que se haya hecho en nombre de nuestra ciudad sea quebrantado por tu verdad. Que sean tus ángeles quienes acampen alrededor de nuestra ciudad y que tu presencia quite toda venda que el enemigo haya querido venir a poner. Bendito y alabado sea tu nombre. Así lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. Perfecto, Sofi, muchas gracias. Puntos positivos, el uso de la escritura, el buen uso de la escritura, es un punto a resaltar. Importante en la estrategia. En la estrategia abarcamos que diferencias en la estrategia que estás utilizando, cuáles son las defensivas y cuáles son las ofensivas, porque abarcaste bastantes. Entonces, sí es importante. ¿Por qué? Porque debemos tener claro la intención del arma que vamos a utilizar. Del arma que tú estás utilizando, tú colocaste varias. De esas varias, ¿cuáles son las defensivas? O sea, es decir, cuáles son las que vas a utilizar para defenderte de los ataques. Por ejemplo, la alabanza es una de ellas. Puedes utilizarla como defensiva o ofensiva, como la estés viendo, depende de la estrategia que estés construyendo. Importante que a esas estrategias le agregues una que te faltó en cuanto a las armas, y es el ayuno. ¿Por qué? Porque estamos viendo en este caso personas que tienen un llamamiento y tienen la capacidad de interceder, pero que están siendo afectados en sus emociones. Y cuando hablamos de emociones, ahí estaba, digamos, la conchita del caso, que no solamente son ataques físicos, sino son ataques emocionales. Y cuando estamos recibiendo ataques emocionales, lo primero que es ayuno. Siempre, siempre que hay un ataque emocional, el ayuno es una herramienta que hay que buscar, es la primera que tenemos que recoger. ¿Por qué? Porque es la que nos permite alinearnos a la voluntad de Dios. Disculpe, pastor. Lo que pasa es que a mí se me pasó a anotarlo, pero de hecho yo lo tenía puesto y tomé como referencia de la historia de Daniel cuando estuvo ayunando por los 21 días. Entonces, ese fue como mi referencia, el ayuno y la oración. Perfecto, entonces ese es importante. Y en la oración, importante que se está experimentando, mira, se está experimentando distracciones. Entonces quiere decir que hay muchos sobrepensamientos. Importante sujetar los pensamientos, que todos los pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo, que es lo que nos dice la palabra. Ahí atamos el tema mental. Tenemos emociones, tenemos temas físicos. Entonces, hay tres dimensiones que tenemos que atacar en la oración, y en la oración debes abarcar esas tres dimensiones: lo emocional, lo físico y lo espiritual. ¿Ya? Esas tres dimensiones tienes que atacarlas en la oración. Así que creo que hacía falta más el énfasis en el tema de los pensamientos y de la mente. Creo que fue la parte que te faltó en el tema de la oración. Muy bien. Gracias, Sofi. Sigue Lida, hermana Lida Serrano. Sí, bueno, buenas noches para todos. El caso que a mí me correspondió es de los líderes de una congregación sufren desánimo, enfermedades y divisiones internas. Desde los criterios bíblicos de prueba, pues escribía que no es cristológica la situación, porque claramente no exalta a Cristo, ya que por sus llagas fuimos sanados, Él se llevó toda enfermedad y la iglesia debe ser un cuerpo que debe permanecer unido. Y respecto a el desánimo, pues Él no nos dio espíritu de temor, sino de dominio propio. Escritural. Se oponen a los principios bíblicos como el amor al prójimo, la unidad, la obediencia y la santidad. Fruto. Hay fruto contrario al espíritu porque estamos hablando de odio, división, desorden, desánimo, todo lo contrario a lo que encontramos en su palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. En cuanto a autoridad y orden, la situación rompe el orden, no respeta los principios de autoridad espiritual. Dios es un Dios de paz y no de confusión ni desorden, según Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33, Hebreos 13, 17, que se habla del principio de sujeción pastoral.
Y testimonio interno y comunitario. El desánimo y la pérdida de paz evidencian que el espíritu no está reinando libremente. El testimonio comunitario es de división, de desacuerdo y de confusión. Es decir, que la situación se contrapone a todo lo que vimos en los criterios bíblicos de prueba. En cuanto a los síntomas espiritual, pues claramente se puede ver que es una influencia demoníaca, porque es una influencia que está generada para provocar dolencias físicas o debilitamiento en los hermanos, en los líderes de la iglesia, influencia en las relaciones para fracturar la iglesia, para dividir la iglesia y para generar discordia e influencias para apagar el fuego ministerial, quebrar la unidad y neutralizar el liderazgo. En los indicadores colocaba que existe, pues mirar patrones repetitivos a nivel emocional en los líderes de la congregación relacionados con el doble ánimo, con la inestabilidad, con el incumplimiento de las tareas, indicadores como patrones repetitivos de conflicto y división en los miembros de la congregación, pérdida de la visión y pasión por la obra, murmuraciones, falta de perdón, enfermedades y tipos de enfermedades que están presentando los líderes. Frente al tipo de influencia de maldad, porque están operando localmente a nivel congregacional y tienen una asignación específica de crear división y desánimo en el liderazgo y una asignación particular de enfermedad. En la estrategia espiritual, las armas espirituales, como decía el pastor, a nivel ofensivo, pues está la oración de guerra persistente con el ánimo de derribar fortalezas espirituales y afirmar el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las armas fue el ayuno específico para derribar estructuras mentales y ataduras e identificar claramente el ataque y desde luego buscar la dirección de Dios. Y otra de las armas espirituales fue la proclamación, declarar la verdad y autoridad de Dios en su palabra y con el nombre de Jesús, que es el que nos da la legalidad, activar la fe y la autoridad espiritual. Y señalaba una serie de capítulos de la Biblia que se pueden proclamar como Efesios 1, 3, 7, Hebreos 4, 12, 2, Timoteo 3, 16, 17, para la restitución, Isaías 53, 4, 5, Santiago 4, 7, Lucas 10, 19. Y a nivel de un arma ya de restauración, proponía el discipulado para formar el carácter y hacer que el liderazgo sean personas de una madurez espiritual, que sean creyentes maduros y firmes para mantener la unidad y prevenir los ataques futuros. Hablábamos también de trabajar en la unidad y reconciliación dentro de ese discipulado y si hay rumores o malos entendidos, confrontar con amor y transparencia para restablecer la confianza. Dentro del fundamento bíblico, en la estrategia o en el arma espiritual de proclamación, pues veía versículos como Hebreos 4:12, donde la proclamación activa el poder de la palabra como espada espiritual. Isaías 55:11, proclamar la palabra produce cumplimiento y transformación. Ezequiel 37 del 4 al 10, la proclamación profética trajo vida donde había muerte. Mateo 4, 7 al 10. Jesús usó proclamaciones de la escritura para vencer la tentación. Romanos 10, 8, 10, la proclamación era poder salvador y Efesios 6, 18. La oración es el cierre de la armadura espiritual y activa todas las armas. Segunda de Corintios 10, 10 del 4 al 5, la oración destruye estructuras espirituales, daño, poder. Mateo 18, del 18 al 20, la oración unida ejerce gobierno espiritual. Hechos 4:31, la oración de guerra provoca visitación y poder del espíritu. Y dentro del
fundamento bíblico del ayuno, Mateo 6, 17, 18. Jesús da por hecho que ayuna, o el creyente que ayuna nos promete recompensa a través del ayuno. Mateo 17, 21. El ayuno intensifica la autoridad espiritual frente a ciertas resistencias. Joel 2, 12. El ayuno restaura comunión y produce arrepentimiento. Esdras 8:23, el ayuno para protección y dirección en la misión. Y para la estrategia de discipulado para el arma, Mateo 28:19, el discipulado es mandato directo de Jesús. Segunda de Timoteo 2, de 2 al 3, el discipulado produce soldados espirituales capaces de resistir la guerra. Lucas 6:40, la meta del discipulado es la madurez en Cristo. Efesios 4:11, y la oración que hacía es la siguiente, la hago en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo lo que hacéis sea el fundamento bíblico de esta oración es Colosenses 3:17, que dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Señor Jesús, soberano Rey y Salvador, venimos a ti en representación de nuestros líderes. Tus llagas declaramos sanidad y liberación sobre sus cuerpos. Ordenamos a todo espíritu de enfermedad y debilidad que se someta al nombre de Jesús y los dejen inmediatamente. Usamos toda estrategia de división y murmuración. Por la sangre de Jesús y la autoridad de su nombre, declaramos que la unidad y el amor del Espíritu Santo son restaurados. Declaramos restauración, perdón y reconciliación. Que el amor y la verdad vuelvan a reinar en cada relación. En el nombre de Jesús sometemos toda influencia demoníaca, espíritu de desánimo, engaño o temor. Te ordenamos, cubrimos a estos líderes con la sangre de Cristo y la protección del Altísimo. Declaramos que ninguna arma forjada que se levante contra ellos prosperará. Señor, llena a cada líder con tu Espíritu Santo, renueva su visión, su gozo y su fortaleza. Dale sabiduría para decidir, valentía para corregir lo que deben corregir y humildad para recibir restauración. Declaramos restauración completa en lo emocional, físico y relacional, confiando en que tú, Padre, terminas la obra que comenzaste, que la iglesia se levante en unidad para sostenernos, acompañar, protegerlos. Padre, confirmamos todo lo pedido por tu palabra y por la autoridad de Cristo. Señamos esta oración con gratitud y esperanza, sabiendo que tú oyes y actúas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hermana Lida, excelente en tema de fundamentación bíblica, pues está más que claro. Muy buena fundamentación bíblica, argumentación bíblica, muy bien. Eso está más que bien. En el tema de el ayuno, un puntico ahí, un entre paréntesis, usted utilizó, bueno, o no socializó un ayuno para protección. Esdras, específicamente, ojo con eso, porque recuerden que el ayuno no es para protección. El ayuno tiene una misión y usted la puso protección y dirección. Es solo dirección. La protección es otra cosa. Hay otras armas para protegernos. El ayuno no es para protegernos, es para pedir dirección puntualmente, específicamente. Excelente la estrategia y bien acompañada, porque no solamente es un tema que podemos mandar a oración, a intercesión, a administración, sino que también hay que acompañarla de un proceso de discipulado y eso está muy bien. En cuanto a la oración, hay una frase que usted utilizó en el nombre de Jesús, sometemos la influencia demoníaca. En ese momento que usted somete esa influencia demoníaca, usted va a someter la influencia demoníaca ¿de qué? Ya sabemos que es demoníaca, entonces no sería las influencias demoníacas de espíritus de, no. Influencias demoníacas de desánimo,
Eso es una influencia demoníaca de división, de pleitos, de contiendas, de disensiones, de ira y todas las manifestaciones de esa influencia demoníaca. ¿Sí me hago entender lo que le quiero decir? Entonces, usted somete toda esa influencia demoníaca, se debe someter. ¿Y qué le va a ordenar? Ahí me quedó inconclusa esa parte, o no sé si fue por tema de internet, pero ¿qué le va a ordenar? Usted le dice, te ordeno en el nombre de Jesús que, y ahí usted dice, se vaya fuera en el nombre de Jesús, se cancele, se destruya lo que usted vaya a ordenar en dirección al Espíritu Santo en ese momento. ¿Listo? Del resto, muy bien. Excelente ejercicio. Seguimos con, creo que seguía la hermana Maribel o Margot, creo, ¿verdad? O seguía Tatiana directo. No sé, se me fueron las manos, nada me quedó en las manos de Tatiana y de Luis. ¿Para dónde se me fueron los demás? Creo que sigue Margot o mi mamá, alguna de las dos. Y luego sigue Margot. Ok. Listo, hermana Margot, adelante. Bueno, buenas noches, pastores, y buenas noches para todos. Bueno, a mí me correspondió ataduras generacionales. Bueno, el primer punto es análisis del caso. Dice, las ataduras generacionales son patrones negativos que se repiten dentro de una familia por varias generaciones. Estos pueden ser manifestados como adulterio, ruina económica, violencia, adicciones y relaciones tóxicas. Estos comportamientos no aparecen de la nada, sino que tienen su raíz en pecados no confesados, traumas familiares o influencias espirituales que se heredan y crean ciclos repetitivos de dolor y destrucción. En el caso de una familia donde se repite el adulterio, la ruina y la violencia, podemos ver síntomas de opresión espiritual, pues hay una influencia que controla las emociones, las decisiones y los vínculos familiares. Los indicadores son claros: división, infidelidad, resentimiento, pobreza y falta de paz. En este caso, la jerarquía espiritual que podría estar actuando es de tipo opresivo y destructivo, que busca mantener a la familia en conflicto y alejamiento de Dios. Diseño de estrategia espiritual. Para el segundo punto, para romper esas ataduras debemos aplicar armas espirituales que nos da la palabra de Dios. Oración constante para interceder por la familia y pedir liberación. Ayuno como muestra de humillación y dependencia del poder de Dios. Proclamación de la palabra, declarar que en Cristo somos nuevas criaturas. Fe y obediencia, actuar en coherencia con la fe, perdonar y cortar todo ciclo de pecado. Unidad familiar, restaurar relaciones rotas y buscar reconciliación. En el tercer punto, fundamentos bíblicos. Éxodo 20, 5, 6 dice: yo soy Jehová tu Dios, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Enseña que los pecados pueden tener consecuencias generacionales, pero también que la obediencia rompe esos ciclos. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo tiene poder para cortar las ataduras del pasado. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesús rompió toda maldición generacional a través de su sacrificio. Bueno, el cuarto punto es la oración. Bueno, yo escribí: Señor Jesús, hoy reconozco que en mi familia han existido patrones de dolor, adulterio, ruina y violencia. Te pido que rompas toda atadura generacional que ha pasado de mis antepasados hasta hoy. Declaro que por tu sangre soy libre, que ninguna maldición tiene poder sobre mi vida ni sobre mi descendencia. Hoy elijo perdonar y sanar y caminar en obediencia a tu palabra. Proclamo que mi casa te pertenece, Señor, que mi casa te pertenece, Señor, y que a partir de hoy comienza una nueva historia llena de bendición, unidad y amor.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El quinto punto es puesta en común. Dice, este caso muestra que las ataduras generacionales son reales y afectan tanto el ámbito emocional como el espiritual. Entenderlo me permitió reconocer que Dios puede romper cualquier cadena cuando actuamos con fe, oración y arrepentimiento. El cambio comienza cuando una persona decide decir, conmigo se rompe este ciclo. Así, con la autoridad de Cristo, la familia puede ser restaurada y vivir bajo la bendición de Dios. Perfecto. Gracias, hermana Margot. Empecemos con la retroalimentación. En la parte del diagnóstico, de la primera parte, en la inicial, importante que el discernimiento, pues ya tenemos el caso obvio, ¿no? Ya sabemos que está una atadura generacional, ya partimos de esa realidad, pero es importante aplicarle los pasos, los criterios bíblicos para el discernimiento. Si es cristológico, si tiene el fruto del Espíritu Santo, si muestra a Dios, si no muestra a Dios, que claramente la respuesta a la final va a ser no, pero importante hacer como ese paso a paso. ¿Qué diferencia hay entre este caso y los otros que habíamos visto? Que en este caso estamos viendo una opresión que se maneja diferente a todo lo que veníamos manejando. Excelente la herramienta del ayuno. Ahora, ¿quién debe ejecutar esa herramienta? Ahí tenemos que ser enfáticos en eso. La primera observación que le hice a Sofía, y es la diferenciación entre las herramientas, las armas que son ofensivas y defensivas. El ayuno no lo debo hacer yo como ministro. ¿Quién tiene que entrar en ayuno? Quien vive la atadura. Quien está en esa atadura es el que tiene que entrar en ayuno para que pueda ser libre. Entonces, eso es importante. Dentro de esos patrones o esos indicadores, nos manifiestan 3: adulterio, la ruina que tiene que, adulterio que tiene que ver con la vida interpersonal, la ruina que tiene que ver con la vida económica, financiera, y la violencia que también tiene que ver con la forma como nos relacionamos interpersonalmente. Entonces estamos viendo 2 áreas, la financiera y las relaciones interpersonales. Entonces, cuando hago los indicadores, tengo que tener en cuenta que son 2 áreas en las que esa persona está siendo atacada, y automáticamente me va a llevar a que en la oración me enfoque en qué, en esas 2 áreas. Entonces, ¿qué es importante? Que las áreas, en el caso de las opresiones, las áreas estén plenamente identificadas. Yo tengo una opresión, listo, sé en qué áreas está atacando, y cuando vaya a hacer la oración, tengo que ser efectivo en esas áreas puntuales que esa persona está atacando. ¿Qué se le agrega a este caso en particular? Que aquí ya estamos hablando de una iniquidad, y las iniquidades hay que destruirlas. Las iniquidades vienen dentro de nosotros, y las iniquidades son una raíz que se corta. La raíz es como cuando usted va a trasplantar una matica de tierra, usted arranca desde raíz. En nuestra intercesión tiene que ir de la mano con eso, con cortar esa iniquidad que esa persona viene arrastrando, que es el adulterio. En el caso de la fornicación, el adulterio viene arrastrando esa iniquidad. Hay que cortarla desde la intercesión, pero por supuesto es el ayuno el que le va a permitir ver el resultado de ese trabajo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo. Eso para ajustar en cuanto al momento de la oración. ¿Listo? Entonces hay que cuando vamos a atacar el tema de las opresiones, ser muy puntuales. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos puntuales en la opresión, por quien estamos orando, y ese era otro énfasis que iba a hacer, usted la oración la hizo desde su caso personal, como si fuese usted, pero en el caso de que lo vayamos a hacer por alguien más, es decir, viene a mí una persona que está pasando por esta opresión y que quiere que yo ore por esa persona. Debemos ser sumamente cuidadosos en cómo vamos a orar, porque yo no puedo reprender espíritu de adulterio. ¿Por qué, pastor, no puede reprender el espíritu de adulterio? Porque es una opresión, y esa opresión está sujeta a una debilidad en su carne que la viene arrastrando
de generación en generación, es decir, es una práctica de pecado que ya está acostumbrado o acostumbrada a ejecutar. ¿Sí vamos a entender? Entonces, no puedo reprenderle un espíritu de adulterio porque no es una influencia momentánea, no es una influencia que llegó en el momento, es una opresión constante, es una debilidad que esa persona tiene en su carne. Entonces, yo tengo que orar para que esa debilidad en su carne disminuya. ¿Para qué? Para que la voz del Espíritu Santo sea más fuerte que el ruido que hace el pecado. Tengo que orar para que sus pensamientos sean sujetos a la voluntad de Dios. Tengo que orar para que sus emociones, su deseo sexual sea sujeto al propósito de Dios. Tengo que orar para que Dios le dé valentía, le dé gallardía para poder resistir la tentación. Tengo que orar para que el Espíritu Santo de Dios le dé la fuerza que necesita para poder resistir al diablo, para que el diablo huya de esa persona. ¿Sí me van a entender? Entonces, cuando vamos a orar por alguien que está pasando por una opresión, debemos ser sumamente cuidadosos con cómo vamos a orar, porque no podemos quitarle la responsabilidad, porque recuerden que si la opresión llega es porque hay una puerta abierta. Entonces, no podemos desde nuestra oración quitarle la responsabilidad a esa persona, sino que tenemos que ser sumamente cuidadosos, por ejemplo, en este caso del adulterio, que es un pecado de una obra. La Biblia es clara cuando dice que es una obra de la carne. No son huestes, no son, es una obra de la carne y debemos ser sumamente cuidadosos en tratarla como tal desde la oración. ¿Listo? Entonces eso hay como un bonus track ahí para los casos, todos los casos de opresión, que en este caso el de la hermana Margot fue el primero. Muchas gracias, hermana Margot. Ahora viene la hermana Maribel. Buenas noches para todos. Bueno, a mí me correspondió la frialdad espiritual. Una comunidad entera ha perdido sensibilidad al Espíritu Santo. La oración y la fe han decaído. El análisis del caso: cuando una comunidad entera ha perdido sensibilidad al Espíritu Santo, es porque han decaído gradualmente en la fe, han tenido una desconexión en la disciplina espiritual, como la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la relación íntima con Dios. Han perdido el gozo en las cosas de Dios. El corazón se ha endurecido para recibir todo lo referente a Dios. Y por tanto, esta comunidad puede entrar en una frialdad espiritual por falta de toda esta disciplina espiritual. El no tener una relación íntima con Dios a diario nos va alejando de Dios. Priorizar las cosas mundanas antes que las de Dios, eso trae frialdad espiritual. Como la oración, la palabra de Dios, el ayuno, el no asistir a la iglesia, sentirse cansado de las cosas de Dios, no sentir deseos para orar, ni tener un encuentro real con Dios a diario. Todas estas cosas traen frialdad espiritual. Traen insensibilidad al Espíritu Santo de Dios. El pecado hace insensible al Espíritu Santo y por lo tanto los hace incapaz de discernir la voluntad de Dios, ni poder escuchar la voz de Dios, porque si no buscamos la presencia de Dios, no podemos escuchar la voz de Dios. Toda comunidad necesita desarrollar el don del discernimiento de espíritu para ser guiado por el Espíritu Santo. Las estrategias: proteger a la iglesia de ataques espirituales, de todo espíritu de pitón, de todo espíritu de estupor, de todo adormecimiento, de toda influencia demoníaca que quiera tomar las mentes, las emociones, la voluntad de una persona. Lo importante que la comunidad tenga el don del discernimiento, porque puede funcionar como un sistema de alarma espiritual
que detecta con anticipación las estrategias del enemigo. El que discierne puede percibir una atmósfera espiritual pesada y así poder interceder antes de que se manifieste abiertamente. Orar e interceder en equipo. Efesios 6 del 18 al 20. La intercesión comunitaria es clave. La opresión se debilita cuando la iglesia se une en oración estratégica, declarando la victoria de Cristo y pidiendo fortaleza para que el creyente afligido, romper pactos o puertas abiertas. Esos están Hechos 19, 18, 19. Ayuno y búsqueda de santidad, mantener cobertura espiritual y discipulado. Las armas más efectivas serían tomar esa autoridad directa, el nombre de Jesús, liberación pastoral, ayuno, oración de liberación, seguimiento y discipulado, integridad. El fundamento bíblico es 2 de Corintios 10:5. La comunidad debe llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque el enemigo puede introducir pensamientos aparentemente razonables, pero espiritualmente errados. La meta del enemigo no siempre es producir maldad evidente, sino desalinear sutilmente la mente del creyente del propósito eterno de Dios. Por lo tanto, el creyente debe aprender a filtrar sus pensamientos a la luz de la palabra y no guiarse por emociones. Proverbios 28:13. Una comunidad espiritual sana no juzga, sino restaura mediante la verdad y el amor. Romanos 12:2. Renovar la mente con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el antídoto del engaño. Revela quién es Dios, quiénes somos en Cristo y cuál es su voluntad. Resistir con fe y firmeza. Santiago 4:7. La resistencia no es pasiva, implica postura espiritual. La fe afirma la victoria de Cristo sobre el enemigo y rechaza toda influencia contraria a esa verdad. Rechazar pensamientos contrarios al carácter de Cristo. Filipenses 2:5. Y la oración sería: bendito Dios y Padre bueno que estás en los cielos, Señor. En esta hora, mi Rey, colocamos delante de tu presencia a toda la comunidad, a todo tu pueblo, Padre. Esa, Señor, toda obra del enemigo, Señor, que ha venido, Señor, a traer frialdad espiritual, mi Rey, que le ha quitado la fuerza, todo espíritu inmundo, Señor, de estupor. Señor, en esta hora tomamos esa autoridad que tú nos has delegado como la iglesia, Señor, y atamos todo espíritu de estupor, Señor, todo espíritu de pitón, lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos y lo echamos a las profundidades del abismo sin retorno, Señor, a tu iglesia, a toda la comunidad, Señor, todo aquello, Señor, que ha traído adormecimiento, que ha quitado, Señor, que ha tenido, Señor, a tu pueblo adormecido, Señor, que le ha robado su fuerza para orar, para leer tu palabra, Señor, para tener ese discernimiento, Señor, que tú quieres que tu pueblo tenga, mi Dios amado, Señor, para que no sea engañado por el enemigo, mi Rey amado, Señor. Te pedimos, oh Dios de la gloria, Señor, que todo eso, Señor, que el enemigo ha robado a toda la comunidad, Dios de la gloria, Señor, en esta hora, mi Rey amado, Señor, seas tu Padre de la gloria, despertando, abriendo esos sentidos espirituales, quitando todo desánimo, Señor, renovando esa fuerza
Dios, para que ellos puedan, Señor, cumplir, Señor, con esta disciplina de la oración, de la búsqueda de tu palabra, mi Rey amado, Señor, de que te busquen día a día, Señor, para que ellos puedan escuchar tu voz, para que ellos puedan caminar bajo tu perfecta voluntad, mi Rey. Por eso te damos gracias, Dios, porque sabemos, Señor, que esa sangre, Señor, que tú derramaste en esa cruz del Calvario, rompe, Señor, toda ligadura, Señor, quebranta, trae libertad, Señor, aquel, Señor, a toda la comunidad, Señor, a todo tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Ay, ¿qué le pasó, hermana Iba Mari? cogiendo viaje ya. Iba cogiendo era viaje. Y se lo tomó, de verdad, verdad, estaba orando de verdad, verdad. Iba cogiendo viaje ya. Eso se siente en el ambiente. Cuando alguien ya lo está, se siente. Bueno, importante. Fundamentación bíblica, importante. La identificación está clara. Ojo, la identificación está clara. ¿Qué es lo que sucede? Está bien la identificación, pero cuando alguien más, cuando hacemos la transmisión de eso que nosotros ya identificamos sin la fundamentación bíblica, está sujeto a juicio humano. Mientras que si yo transfiero lo que estoy percibiendo, lo que estoy diciendo con el fundamento bíblico, nadie me puede decir esto no es así. ¿Sí van a entender? O sea, el proceso está impecable. Ese es el proceso. ¿Qué falta? Agregarle textos, los textos bíblicos. No sé si los tiene ahí a la mano, los tiene ahí escritos, ponérselos. Este pedazo es por esto, esto aquí, esto acá. Y en cuanto a la estrategia, evidentemente es ponerle un orden. Es decir, paso uno de la estrategia, el ayuno, claro, es clave. Porque el ayuno, ¿por qué una iglesia podría estar desanimada? Porque no ayuna. Porque hay frialdad espiritual, porque no hay disciplinas de oración, porque no hay disciplinas de búsqueda, porque no hay disciplinas de intimidad. Eso está más que bien. Ahora démosle un paso a paso. ¿Ya? Entonces buscamos el ayuno, luego viene esto, luego esto, luego esto, luego esto. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a comunicarlo no abrumemos a todo el mundo. O sea, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo un caso y el caso es una frialdad espiritual. ¿Cómo debo tratarla? Si yo lo trato, mira, tú tienes que hacer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Lo lleno de información, satura a la persona de información. Si yo lo organizo en un plan, mira, primero vamos a hacer unos ayunos. Mientras hacemos los ayunos, vamos a ir haciendo esto. Estas son tus disciplinas. Si ya está más organizado, va a ser más fácil de que la persona lo pueda asimilar. Importante la identificación de dos entidades demoníacas que son claves, que es el espíritu de estupor, estamos hablando de una hueste espiritual de maldad, y del espíritu de Pitón, que son dos huestes importantes en este tema del desánimo congregacional. Entonces, importante esa identificación, y la oración, pues por supuesto que ahí esto estuvo dentro de lo que se estaba pidiendo. Recomendación final, darle orden a la estrategia, ¿ya? Que la estrategia tenga su orden. Primero empezamos por aquí, luego sigue esto, luego sigue esto, luego sigue esto. El resto, muy bien. Muchas gracias, hermana Maribel. Seguimos con Tatiana. Hola, Dios les bendiga. Amén. Bueno, voy a compartirles mi caso que fue contaminación mediática, ¿sí? Y el primer punto fue el análisis del caso, donde los criterios bíblicos de prueba. Bueno, quiero compartirles primero que la contaminación mediática afecta la atmósfera comunicativa en redes y medios, dominan el contenido inmoral y anticristiano que influye en los creyentes. En eso también me basé en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16. ¿Sí? Así como Pablo pudo discernir el espíritu de adivinación, él no se limitó a identificarlo, sino que actuó en autoridad espiritual. Para mí los síntomas espirituales e indicadores fueron la influencia, o están siendo la influencia, la opresión
la violencia, la apatía y la ansiedad. Entonces, ¿qué tipo de influencia o jerarquía podría estar actuando? El enemigo puede usar lo común para distraernos sin darnos cuenta y los medios de comunicación y las redes sociales que estamos permitiendo en nuestra vida. Lo utilizan como instrumentos para manipularnos, mantenernos la mente ocupada, nos quitan la energía, nos someten a una comparación, a vivir apariencias, imitando los que nos muestran o la manera de vestir y o hablar. Todo esto en exceso, el entretenimiento nos desvía, nos arrebata de la presencia de Dios, ya que aquí pueden estar operando puede estar operando la opresión, las huestes espirituales, los gobernadores, y que el enemigo conoce nuestras debilidades y lo que él intenta es consumir el tiempo el cual le dedicamos a Dios y permitimos que eso nos ministre, nos saca de la relación con Él, dando desánimo para orar. Leer su palabra nos da pereza, el congregarnos, trae desobediencia, incluso puede llegar a cuestionar nuestra fe. Porque vemos como que Dios nos bendice, como que decimos, Dios bendice más a otros que tal vez están en el mundo o que más que a nosotros, ¿sí? Que estamos buscando de Dios. Entonces perdemos como este temor a Dios también y los malos pensamientos toman nuestra mente. Y eso puede ocasionar que se frene la presencia del Espíritu Santo. Estas deben ser como herramientas que no nos alejen de la atmósfera de Dios. Debemos ser cautelosos a quien seguimos, que vemos y o escuchamos y hacer a un lado las cosas que no nos edifican. El diseño de la estrategia espiritual, para mí, lo coloqué así. Discernir es la clave. Identificar y ser buenos administradores. Las armas espirituales como el ayuno, la oración, la obediencia de no solo leer la palabra, sino escudriñarla para poder nutrir nuestro espíritu y fortalecer nuestra conexión con Dios, creyéndole y adorándole. Dentro de otra estrategia, coloqué hacer tipo una limpieza espiritual, con echar fuera toda basura mental, ¿sí? En el nombre de Jesús y cubrirnos bajo la sangre del Cordero que tiene poder. Tal vez las redes sociales y o la televisión sean un complemento, por decirlo así, para compartir el evangelio, difundir el amor de Dios, para emprender, para enseñar, hasta con un contenido como motivación, pero siempre y cuando sea en un tiempo prudente, guiado y dirigido por Dios. Primeramente darle lo digno a quien se lo merece y ese es Dios. En cuanto al fundamento bíblico, los tres pasajes fueron el Salmo 119, el versículo 105, donde allí nos da la palabra y la oración, ¿sí? Con el cual tenemos el respaldo. Hebreos 5:14, en donde está también el discernimiento, nos habla de cómo nos respalda con el discernimiento, la obediencia y la santidad. Y Proverbios 15:22, donde también vemos aquí el ayuno, ¿sí? Y la redención espiritual. Y mi oración es la siguiente. Padre Celestial, te bendecimos, te damos la honra, exaltamos y glorificamos tu nombre. Y presentamos delante de ti esta oración declarando que ninguna contaminación mediática, ninguna red social, ningún medio influye en los creyentes. En el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre todo lo que se mueve en el ámbito espiritual, atándolo, reprendiendo toda opresión, toda hueste espiritual, todo gobernador, todo espíritu inmundo que viene a traer a las mentes confusión, violencia, apatía, depresión, estrés, tristeza y cualquier otro pensamiento malo. Tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Nos ponemos tu armadura, Señor, y nos cubrimos con tu sangre preciosa que tiene poder. Que seas tú quien ministre nuestras vidas, quien tome el control, porque nuestra esperanza, nuestra fe está puesta en ti. Y le ordenamos al enemigo que se sujeta a la voluntad del Espíritu en el nombre de Jesús. Retrocede y echamos fuera toda fortaleza bajo la sangre del Cordero que tiene poder. Amén y amén.
Amén. Bueno, en este caso es el primer caso que vemos en la noche, que no estamos batallando contra una hueste espiritual de maldad. Es el primer caso que vemos en la noche que ya estamos batallando contra otro tipo de jerarquía. Y es importante que eso lo identifiquemos. Estamos batallando entonces no contra una hueste espiritual de maldad, estamos batallando contra gobernadores de las tinieblas, que son los que manejan el dominio ideológico, que es importante. Gobernadores de las tinieblas, ustedes apenas vean filosofías, apenas escuchen ustedes que tiene que ver con contenido inmoral, que tiene que ver con ideas anticristianas, filosofía, todo lo que tenga que ver con corrientes ideológicas, política, demás, todo eso ya escala, ya no es una hueste espiritual de maldad, ya escala. Ya escaló, porque es una ideología que se mueve no en una persona, sino que se mueve en las masas, en los territorios, en las ciudades, en grandes grupos de personas. En este caso es importante traer en las armas, como ya no estamos hablando de hueste espiritual de maldad, el ayuno clave, por supuesto, las personas tienen que ayunar para que pueda evitar eso, pero es importante traer dos armas que se usan contra los gobernadores: alabanza y proclamación de la palabra. Son dos armas claves en contra de los gobernadores. La alabanza, porque es la única forma de reconocer a Dios por encima de todas las cosas. Y la proclamación de la palabra, porque es la que va a llevar a la gente al verdadero arrepentimiento. ¿Listo? Entonces, con esos dos ajustes, terminas en tu oración, terminas ajustándola con base a estos dos temas que te acabo de mencionar, que es el tema de los gobernadores y el tema de la alabanza y la proclamación de la palabra. Entonces, la proclamación de la palabra hay que incluirla al momento de la oración. ¿Para qué? Para desautorizar, porque a los gobernadores eso es lo que se hace con ellos, desautorizarlos, porque ellos tienen control y tienen dominio. Entonces, lo que vamos a hacer es desautorizar ese control. ¿Podemos echarlo fuera? No. ¿Por qué no podemos echarlo fuera un gobernador? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Porque yo no puedo decir, se va fuera en el nombre de Jesús todo gobernador de las tinieblas. ¿Quién me responde esa pregunta? Porque no tendría como una asignación particular, sino de pronto ya es como algo que se ha establecido y que lleva mucho tiempo y es una estructura difícil de derribar, diría yo, que no por eso. Ok, no tiene posesión, número uno, no posee. Número dos, él tiene legalidad para operar, porque recuerden que ellos fueron enviados y su gobierno es en la tierra. Entonces él tiene legalidad para operar en la tierra. Él tiene autoridad para operar en la tierra. Cuando llegan los hijos de Dios es cuando le quitamos nosotros esa legalidad para operar. Somos nosotros los que los desautorizamos a ellos, pero ellos tienen la legalidad y el gobierno en la tierra. Acuérdense que cuando Satanás llega delante del Señor, le dice: todos los reinos me pertenecen y te los puedo dar a ti, porque él tiene la legalidad para operar y para ejecutar su plan maligno en la tierra. Aparte de todas las cosas que, por supuesto que en el caso de Barranquilla, por ejemplo, no toda la ciudad todavía conoce al Señor. No toda la ciudad ha rendido su vida a Cristo. Entonces ellos van a seguir teniendo legalidad en la cultura barranquillera. En el caso de ustedes, en su cultura va a seguir teniendo legalidad hasta que todos lleguemos a los pies del Señor. ¿Listo? Entonces, importante que eso, Tati, lo traigas a tu oración, para que el objetivo es ese: desautorizar la influencia que ha tenido ese gobernador en cuanto al pensamiento, en cuanto a la ideología, en cuanto a la forma de relacionarse, en cuanto a los pecados sexuales, desautorizar todo eso. Y acompañarlo de ayuno, alabanza y predicación de la palabra. Listo. Luis González. Buenas noches. El caso que me tocó es influencia económica y codicia. Trata de empresarios cristianos que comienzan a amar más el dinero que el reino. Se justifican en su éxito material y descuidan su vida espiritual.
Como primer punto, el discernimiento espiritual y el diagnóstico. Los criterios bíblicos de prueba son Mateo 6:24, que no podéis servir a Dios y a las riquezas. Primera de Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en Apocalipsis 3:17, que trata de la iglesia de la Odisea, que pensaba ser rica, pero estaba pobre espiritualmente. Estos versículos son prueba de que el amor desordenado al dinero sustituye la confianza en Dios y desplaza el propósito del reino. Los síntomas espirituales son influencia, como la distracción espiritual, la pérdida de sensibilidad a la voz del espíritu, el orgullo disfrazado de éxito, los emocionales, el exceso de confianza, la falta de pronto, tiene como raíz la falta de reconocimiento en otra etapa de la vida, y por eso buscan adquirir poder, como tienen una puerta abierta en ese sentido. ¿Qué indicadores visibles? La idolatría del éxito y la autosuficiencia. Para mí esto es una influencia, no es ni posesión ni es Opresión. opresión, sino es más bien de un espíritu asociado a la confianza en las riquezas, a la sustitución de la fe en Dios por la dependencia económica. Eh, Buscando en distintas fuentes sale el espíritu de Mamón. Unos dicen que es un principado, otros dicen que es una potestad. Entonces, en ese sentido, pues, tengo la duda. Pero llevamos a la estrategia espiritual, que el objetivo es llevar todos los pensamientos a Cristo, aquellos que nos están llevando al amor al dinero, renunciar al exceso de confianza en las riquezas y restaurar la soberanía de Cristo sobre los recursos, cortar toda influencia espiritual, sujetar nuestras emociones y nuestros deseos al alma. Como tal, una oración de arrepentimiento y pedir perdón al Señor. Las armas espirituales, el ayuno y la oración para humillar el alma y restaurar la dependencia a Dios. La alabanza y la adoración, ya que despoja la atmósfera de codicia y activa la gratitud. En el caso de la alabanza lleva el reconocimiento de la necesidad de Dios, y en el caso de la oración vence el orgullo y la altivez. También tenemos la proclamación de la palabra, afirmar que Dios es la fuente de provisión, como dice Deuteronomio 8:18, y el nombre de Jesús, contra toda autoridad, contra toda atadura espiritual. Y pues por supuesto la fe, la obediencia y toda esa cuestión. El fundamento bíblico, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y 2 Corintios 9:8, Dios provee abundantemente para toda buena obra. La oración corta, sencilla, es: Señor Jesucristo, reconocemos tu autoridad sobre toda área económica. Hoy renunciamos a todo pensamiento por amor al dinero y que ha generado confianza en las riquezas, y llevamos estos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Renunciamos a esos deseos de obtener más poder, más riqueza, a toda influencia espiritual que nos lleva a pensar en las riquezas, el poder, que nos lleva a actuar en contra de la voluntad de Dios. Te pedimos que transformes nuestro corazón y consagramos nuestra mente, corazón y nuestra economía en las manos de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Ok, importante en la identificación del caso de Mamón. Quiero ser claro con esto. Mamón no es un espíritu que nosotros podamos decir, pastor, aparece directamente en la Biblia el espíritu de Mamón. No. Pero en la literatura cristiana, judío-cristiana, se ha identificado que Mamón se tomó como referencia de quien ama el dinero. ¿Listo? Como quien controla los sistemas económicos. Y ahí podemos hacer la diferenciación. Opera como una potestad. ¿Por qué? Porque controla los sistemas económicos que giran en torno a qué? A la avaricia, a la codicia, al deseo de tener y de seguir teniendo. Ahora, porque son dos batallas diferentes. Una persona puede estar bajo la influencia de Mamón, sí puede ser influenciado. Entonces, pero una cosa es pelear contra Mamón y otra cosa es pelear contra huestes espirituales que me están llevando a la avaricia. Son dos cosas diferentes. Entonces, importante hacer esa separación. ¿Por qué? Porque si vamos a pelear contra un sistema económico gobernado por Mamón, entonces ya las armas y el enfoque de la guerra cambia completamente, porque estamos peleando contra una potestad. Si vamos a pelear contra una influencia demoníaca que puede tener su raíz y su vertiente desde Mamón, sí, pero que una influencia demoníaca que viene a traer lo que es la avaricia, la codicia y todo lo demás, que claramente esto es un caso que podría convertirse en, que si no se trata ahora, se podría convertir en una opresión, porque hay una puerta abierta que está identificada. Entonces, ahí cambia digamos, cambia la batalla, no sé si me van a entender. Entonces, ¿qué es mejor en este caso? Omitir todo lo del tema de Mamón, se pone por aparte y aquí nos enfocamos en donde estamos, que el resto está bien. El resto está alineado a que arrepentimiento necesario, ayuno necesario, oración necesaria, llevar cautivo los pensamientos, atendemos el área de pensamientos, la alabanza y la adoración, atendemos el área del orgullo, el área del alma, que también es un área que estaba allí afectada y que se necesitaba tratar. Y que disciplinas espirituales, acompañarlo, porque recordemos que decía al final que descuida su vida espiritual. Entonces hay que suplementar ese descuido con disciplinas espirituales. Lectura de la palabra, proclamación de la verdad y demás. ¿Listo? Entonces, del resto, excelente. Sigue Paola, si está por ahí, con la mano levantada. Si no, le vamos dando, mientras Pau regresa, la oportunidad a nuestra hermana Osmali. Ah, ya está ahí, Pau. Listo. Listo, Pau. Adelante. Bueno. Buenas noches. El caso asignado se llama Control Religioso. Es una congregación donde las tradiciones humanas y el control pastoral autoritario han sustituido la guía del Espíritu Santo. Hay manipulación espiritual y temor en los creyentes. En cuanto al criterio bíblico, me basé en Oseas 4:6, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en Jonás 4:11, donde nuestro Señor habla al pueblo de Nínive y dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Los síntomas que encontré, sin duda, pues una iglesia que sustituye la manifestación del Espíritu Santo por costumbres o culturas, sin duda es una iglesia que va a estar en estancamiento, una iglesia donde la religiosidad, las obras van a predominar por encima de cualquier fruto, donde no hay espacio para la gracia ni las manifestaciones pues de ese reino de Dios. Y todo eso trae temor, trae manipulación, se exalta esa el hombre, como lo vimos pues al principio. Sin duda, el diseño de la estrategia que escogí fue la palabra, porque es ella la que va a desvirtuar todas esas normas, cualquier hábito, cualquier comportamiento, pues que esté llevando esa congregación. La palabra a través de la predicación
pero también formar a través de los discipulados con bases sólidas y claras, pero sobre todo despertando el amor y el hambre por Jesús. Yo soy una convencida que en la medida que se enseñe a un Cristo, a ese amor, no importa, pase lo que pase, pues va a venir esa revelación y va a venir ese crecimiento que no va a depender pues de esas obras ni de cualquier argumento que sea contrario a la palabra. Eso va a ser entonces que un pueblo que se enamora de Jesús en esos discipulados va a ser un pueblo que se va a mantener buscando esa revelación, esa conquista y esa búsqueda. Entonces sí colocaría mucho énfasis en el amor a Jesús. También dar a conocer al Espíritu Santo, esa manifestación del reino de Dios allí, sin duda, especialmente procuraría mucho la profetización. Sí, la profetización para que haya ese convencimiento de pecado y también puedan pues buscar el rostro del Señor y aclamar. Los fundamentos bíblicos para esta estrategia están en Hebreos 4:12, donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso en cuanto a la predicación de la palabra, sé que eso sería muy efectivo y desvirtuaría todos esos hábitos, todas esas costumbres. En cuanto a mostrar el amor de Cristo, está en Efesios 3, 17, 19, que dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Y en 1 Corintios 14, 24, 25, donde nos habla de esos dones que nos da el Espíritu Santo, y es cuando Pablo dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, porque por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios y declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La oración dice, Señor Todopoderoso, te doy gracias porque tú tienes el control de todo, porque todo se sujeta a ti y en tu nombre, que es sobre todo nombre, nada puede prevalecer. Hoy coloco delante de ti, Señor, esta congregación que necesita que tu diestra intervenga para traer libertad, para quitar toda ceguera espiritual. Quiero pedirte perdón por aquellas cosas que han hecho sin pedir tu voluntad y en desobediencia. También quiero pedirte por todos aquellos que de manera inocente y que por falta de conocimiento han tenido hábitos que lo han llevado a alejarse de ti y de tu voluntad. Hoy confieso el poder de tu sangre sobre mi vida, sobre mi familia y sobre esta congregación que necesita que en el nombre del Señor Jesús, creyendo que todo es atado en la tierra, es atado en el cielo, ato el hombre fuerte, lo envío a abismos sin retorno, desautorizando en el nombre de Jesús toda influencia que hay en sus mentes y que no le permite avanzar en tu propósito. Te ruego, Señor, misericordia sobre tu congregación, que seas tú tomando el control de sus mentes, que todos aquellos pensamientos y todas fortalezas que se han creado en sus pensamientos para alejarlo de tu propósito para con tu pueblo, ahora en el nombre de Jesús es arrancado. Que tu palabra, Señor, sea a ellos trayendo claridad, como esa lumbrera a nuestros pies, llenándonos de sabiduría, mostrándole el camino y desvirtuando toda fortaleza, todo conocimiento en los que ellos confían, pero que no están de acuerdo a tu voluntad. Te pido, Señor, que traiga reconocimiento de pecados de aquellos que, siendo conscientes, Señor, utilizan tu palabra, la transgiversan para buscar sus objetivos, y que seas tú trayendo a ellos el arrepentimiento y la necesidad de convertirse a ti, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Importante, gracias, Pablo. Importante aquí. Aparece en este caso lo que llamamos un hombre fuerte. Importante esa identificación. ¿Qué es un hombre fuerte o qué es el hombre fuerte? El famoso hombre fuerte, ¿qué es? El famoso hombre fuerte es una estructura que se ha creado. Cuando ya se crea una estructura
estructura, cuando ya se crea una rigidez, cuando ya se crea un dominio sobre algún área en específico, sobre alguna estructura espiritual, sobre alguna comunidad, cuando ya hay un gobierno establecido, entonces hay que hablar de hombre fuerte. En el caso de esta congregación, ya hay un gobierno establecido, ya hay un hombre fuerte que está establecido, y es que todo pasa por la línea de lo humano. Todo es tradición, todo es si otra persona, si otro ser humano lo valida, si otro ser humano lo dice. Todo pasa por la línea del humano. Se sustituyó la presencia de Dios, se sustituyó el Espíritu Santo por los seres humanos, en este caso las autoridades pastorales. Entonces, esa identificación es muy importante, muy clave. Ahora, cuando ya estamos hablando de que hay un hombre fuerte, importante lo que dice la escritura de cómo se trata al hombre fuerte. Dice que el hombre fuerte puede ser atado solamente por uno más fuerte que él. Y ese más fuerte, ¿quién es? Cristo. Entonces es importante, de allí la necesidad de que la estrategia esté enfocada en Cristo, porque solamente Cristo es el que puede traer esa libertad sobre la mente de las personas. Ahora, qué importante, los pensamientos son importantes y la renovación de la mente. Esos dos aspectos importantes que se atiendan como con la palabra. Entonces sí es importante de que se agregue en esa estrategia la palabra. La palabra tiene que ser una disciplina espiritual que la iglesia atienda. La palabra. Hago la aclaración, digamos, del tema de la profecía, porque sí es importante. Yo entiendo la intención y lo aclaro a todos porque no sé si todos lo perciben así, pero la profecía no solamente es predictiva, la profecía también es correctiva. Entonces, desde esta estrategia, cuando se habla de profecía, no es decirte así te dice el Señor, no, es que yo te veo que estás actuando mal y decirte, mira hermano, la palabra de Dios dice que nosotros debemos hacer esto, eso también es profecía. Llevar a las personas a Dios, eso es profecía. Entonces, sí es importante que se incluya ahí el tema de la palabra para que la palabra lave la mente, limpie la mente y pueda hacer el efecto. Discipulado, excelente. No sé, no recuerdo si dentro de la estrategia tenían unos ayunos, pero si no hay ayunos, es importante incluirlos. Si los hay, no recuerdo haberlo escuchado, pero si los hay, excelente. Si no los hay, incluirlos ahí dentro de la estrategia para ir alineando. El problema que tenemos en esta congregación del ejemplo es que todo está para el ser humano y hay que irlos devolviendo. Y los devolvemos con estas armas espirituales. Muy bien, Pablo, excelente. Sigue por aquí, creo que el hermano Osmali, si no estoy mal. Sí, buenas noches. A mí me tocó injusticia social. El análisis en nuestra comunidad actualmente se observa una marcada diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Los pobres sufren marginación, falta de oportunidades, desempleo, discriminación y carencias básicas como la alimentación, la educación o la vivienda digna. Mientras tanto que gran parte de la sociedad permanecen indiferentes ante estas realidades, concentrándose solo en sus propios intereses. Esta situación refleja una injusticia social, donde se vulnera el derecho a la dignidad y a la igualdad de todos los seres humanos. Los criterios bíblicos, yo encuentro que Dios es un Dios justo y exige justicia. Eso lo encontramos en Miqueas 6:8. También en Salmos 82 del 3 en adelante, Dios defiende a los pobres y al oprimido. En Santiago 2 del 15 en adelante, habla sobre la fe verdadera y que se demuestra con obras. Y también encontramos en Mateo 25:35 en adelante que el juicio final tomará en cuenta la misericordia y también que Dios castiga la opresión y la recompensa con justicia. Los síntomas espirituales encontramos que la influencia espiritual, encontramos el desánimo colectivo, la violencia y la división, el materialismo, el egoísmo
y hay oscurecimiento espiritual también. En los indicadores encuentro que hay mucha idolatría, que hay mucha violencia, que hay división, que hay enfermedad espiritual o emocional, que hay mucha apatía, hay orgullo, desobediencia. La otra pregunta era los tipos de influencia o jerarquía. Entonces yo basándome en Efesios 6:12, encuentro de que hablando de justicia social, encontramos que se encuentran los principados, porque estos gobiernan los territorios. Están las potestades, porque controlan las estructuras sociales. También se encuentran los gobernadores, porque estos influyen en el pensamiento colectivo, y también las huestes espirituales de maldad, porque estas ejecutan las órdenes de los rangos superiores. En cuanto a fundamentos bíblicos, Deuteronomio 32:4 dice que Dios es un Dios justo y recto. Zacarías 7:9 dice que el pueblo de Dios debe actuar con misericordia. Efesios 6:12 dice que la lucha es espiritual y es real. Lucas 10:19 dice que Cristo dio autoridad a sus hijos. Primera de Juan 5:4 dice que que la victoria pertenece a los que permanecen firmes en la fe. Como diseño espiritual, como diseño de estrategia espiritual, yo coloqué que primero, como armadura espiritual, oración constante, porque esta abre los cielos, activa la voluntad de Dios y fortalece la fe, basándome en Efesios 6:18. Puse que el ayuno, porque rompe cadenas de opresión, purifica el alma y fortalece al espíritu, basándome en Isaías 58:6. Coloqué que la alabanza y adoración, porque esta cambia las atmósferas espirituales, libera y atrae la presencia de Dios. Esto basándome en segunda de Crónicas 20:22. Proclamación de la palabra, porque esta da fortaleza mental, espiritual, y afirma la verdad divina, basándome en Hebreos 4:12. También coloqué que la sangre de Cristo, porque esta nos cubre, nos protege y recuerda la victoria de Cristo en la cruz, según Apocalipsis 12:11. Coloqué que la fe y obediencia, porque estas activan el poder de Dios y mantienen la autoridad espiritual, Romanos 1:17. La unidad del cuerpo de Cristo, porque esta rompe la división y trae respaldo divino y victoria colectiva, según Juan 17:21. Y como oración o proclamación final o profética, coloqué: Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre poderoso de Jesucristo, el Rey de justicia y Señor de señores. Nos ponemos en la brecha por nuestra comunidad, por nuestra tierra y por los corazones heridos por la injusticia, por la autoridad que nos has dado en Cristo. Levantamos un clamor profético que rompa las cadenas de opresión, desigualdad y miseria espiritual. Hoy declaramos que toda estructura de injusticia, indiferencia, corrupción cae bajo el poder del Espíritu Santo. Invocamos el fuego purificador de Dios sobre todo sistema humano o espiritual que oprime a los más débiles. Proclamamos libertad sobre los pobres, restauración sobre los quebrantados y justicia sobre los que fueron despojados. En el nombre de Jesús de Nazaret, hablamos vida donde hubo muerte, esperanza donde reinaba la desesperanza y unidad donde había división. Declaramos que el reino de los cielos avanza con poder, que la luz del evangelio ilumina toda oscuridad y que los corazones serán transformados por la compasión divina. Invocamos la autoridad de la sangre del Cordero sobre nuestra comunidad, la sangre que limpia, liberta, que sana, que establece victoria. Rechazamos toda la obra del enemigo, espíritus de injusticia, de opresión, de apatía y de orgullo. Deben retroceder ahora en el nombre de Jesús, porque escrito está: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Proclamamos que se paralizó, fui el único. Jesucristo es Señor sobre nuestra comunidad, sobre los pobres,
sobre los que gobiernan y sobre cada familia. Su reino se establece ahora y su gloria se manifiesta en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, el vencedor. Amén y amén. Bueno, Mali, importante en el proceso de reconocimiento, de identificación, ver contra qué estamos batallando para saber estratégicamente a dónde vamos a direccionar nuestro ataque. ¿Por qué? Estamos viendo que en una comunidad, ojo, no es una persona, es una comunidad. Al ser una comunidad, automáticamente descarto mi batalla contra huestes espirituales de maldad. Descartado, porque estoy hablando de comunidades. Entonces me tengo que quedar con, estoy peleando con gobernadores, con potestades o con principados. Vamos a ver contra qué. Dice, los pobres son oprimidos y reina la indiferencia espiritual. Entonces tengo que identificar contra qué es lo que yo estoy batallando. Una opresión que viene de una forma, de un sistema que nos habla la teoría nos habla entonces que hay un gobernador que está oprimiendo eso, una ideología de opresión contra los pobres, y esa indiferencia se mueve, ¿por qué? Por medio de esa ideología. Yo estoy peleando contra un gobernador. ¿Por qué no estoy peleando contra una potestad? Porque recuerden que la potestad es un sistema completo. Y aquí no me están hablando de un sistema, por ejemplo, en Colombia, que el sistema completo en Colombia está afectando a todas las poblaciones pobres. Me están hablando de que en mi comunidad los pobres son tratados de una forma diferencial. Entonces estamos hablando de una ideología, de un sesgo. Estamos hablando de un tipo de discriminación. Estoy luchando contra qué? Contra gobernadores. Al luchar contra un gobernador, tengo que ajustar en lo que viene de ahí hacia abajo, debo empezar a encarrilarlo a qué? A un gobernador. ¿Por qué? Porque si los apunto a todos, no voy a ser tan efectivo. Mientras que si yo apunto a donde tengo que apuntar, entonces voy a ser más efectivo. ¿Por qué? Porque allí tengo que incluir la proclamación de la palabra como un arma. Tengo que empezar a hablar la verdad a mis vecinos, a las personas que viven a mi alrededor. Tengo que hablar la verdad. Tengo que empezar a hacer actividades sociales, obras sociales que empiecen a cambiar la forma de pensar, mostrar a Jesús. El evangelismo, mostrar a Jesús, hablar de Jesús, enseñar de Jesús. Tengo que buscar oración constante, por supuesto, que entra la oración. Y en cuanto a las declaraciones de la oración, sí es importante que revisemos esos ajustes que debemos hacerle en cuanto al nuevo foco de atención que vamos a trabajar, porque eso lo cambia todo. O sea, el hecho de que ya yo no esté peleando contra una hueste espiritual de maldad, sino contra un gobernador, cambia mi oración completamente, porque entonces ahora mi oración tiene que ir encaminada a pedirle al Espíritu de Dios que convenza de pecado, de justicia, de juicio. Señor, convéncelos, muéstrale la verdad, permite que su corazón cambia los corazones endurecidos. Ya cambia completamente mi oración, porque yo estoy peleando contra un gobernador. Entonces ya ahí cambia completamente esas declaraciones que están allí, que pertenecen más como si estuviese peleando contra una hueste espiritual de maldad que contra un gobernador de las tinieblas. Entonces es importante hacer esa diferenciación, y la jerarquía es clave en esto. Tener claro lo que son ideologías, lo que son sistemas, lo que son gobiernos y lo que son huestes espirituales de maldad. Por supuesto que todo gobernador opera por medio de huestes espirituales de maldad, sí, pero nuestra lucha no es contra las huestes en este caso, sino contra los gobernadores que están trayendo ese efecto en la vida de las personas. ¿Sí me van a entender? Listo. Entonces, ¿quién sigue? Creo que seguía, si no estoy mal, permítanme ver aquí. Sandy Ruiz. Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bendiciones. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, el tema asignado es el caso número 18. Se llama Esoterismo y nuevas espiritualidades. La situación dice que un grupo promueve prácticas energéticas y ángeles falsos seduciendo a jóvenes y creyentes. Primero que todo, pues quise definir el esoterismo, que es un conjunto de creencias, prácticas y enseñanzas
que se consideran ocultas, misteriosas o reservadas solo para un grupo reducido de personas que buscan conocimientos superiores o secretos sobre la vida, el universo o lo espiritual. En términos sencillos, el esoterismo intenta buscar respuestas fuera de la fe bíblica, recurriendo a energías, símbolos, rituales o poderes que no provienen de Dios. Análisis del caso. Bueno, los criterios bíblicos de prueba. La Biblia enseña que todo espíritu, enseñanza o práctica debe probarse para discernir si procede de Dios. Cita bíblica, pues que tengo aquí como referencia en Primera de Juan 4:1. El discernimiento espiritual permite distinguir entre la luz verdadera del Espíritu Santo y la falsa luz de las prácticas esotéricas disfrazadas de espiritualidad. Síntomas espirituales. Bueno, influencia, confusión espiritual, curiosidad por lo oculto, mezcla de creencias, deseo de obtener poder o conocimiento especial. La opresión, falta de paz, perturbación emocionales, alejamiento de la oración y de la palabra. Indicadores. Tengo la idolatría, poner la fe en ángeles falsos o en energías. División entre creyentes, apatía espiritual, rechazo a la autoridad bíblica, dependencia de prácticas esotéricas. Los tipos de influencia o jerarquía espiritual dice que, bueno, se puede discernir la presencia de espíritus de engaño, confusión e idolatría operando bajo jerarquías demoníacas que buscan apartar a los jóvenes, según el caso que tenemos, de la verdad de Cristo y de la sana doctrina. Diseño de estrategia espiritual. Bueno, las armas espirituales más pertinentes que escogí fueron oración y ayuno para fortalecer el espíritu y pedir discernimiento, palabra de Dios para confrontar las mentiras del enemigo con la verdad bíblica, nombre de Jesús como autoridad sobre todo espíritu engañador, sangre del Cordero para cubrir y proteger a los jóvenes de toda influencia espiritual falsa, y unidad y obediencia. En este caso, la iglesia debe permanecer unida en oración y enseñanza sana para proteger a sus miembros. Alabanza, porque exalta a Dios y rompe la influencia de la oscuridad. Fundamentos bíblicos, tengo 3 citas bíblicas. Primera de Juan 4:1 que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Colosenses 2:8 que dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y Efesios 6:12, que es el que estamos trabajando, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Bueno, ya creo que lo sabemos el versículo de memoria. Oración, proclamación final. Bueno, mi oración en este caso dice así: Señor Jesucristo, reconocemos tu autoridad sobre todo poder y toda mentira. En tu nombre declaramos que ninguna influencia de engaño, idolatría o confusión tiene lugar entre tus hijos. Cubrimos con tu sangre a los jóvenes para que sus corazones sean llenos de tu Espíritu Santo y su mente permanezca firme en tu palabra. Te pedimos discernimiento para reconocer la verdad y rechazar todo lo que no procede de ti. Proclamamos libertad y restauración espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puesta en común, bueno, una interpretación personal del caso. Dice que este caso refleja cómo muchos jóvenes, en su deseo de encontrar paz, sanación o guía espiritual, pueden ser confundidos por doctrinas y prácticas que parecen inofensivas, pero que se alejan del Evangelio. El uso de energías, ángeles de luz y canalizaciones espirituales no provienen del Espíritu Santo, sino de engaños que imitan la verdad. Detrás de estas prácticas hay una influencia espiritual contraria al reino de Dios, que busca apartar a los creyentes de la dependencia del Espíritu Santo y la palabra. Gracias. Muchas gracias.
Sandy, bueno, importante este caso. Aquí nos encontramos por primera vez en todos estos casos que hemos expuesto algo 100% diferente a los demás. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de esoterismo, estamos hablando de prácticas espirituales. El pastor, cuando estamos hablando de prácticas espirituales, ¿a qué estamos haciendo referencia? Recuerden ustedes, aquí estamos hablando de una batalla de múltiples frentes y esto lo tenemos que tener presente. Toda religión, toda práctica espiritual está sujeta a un principado, empezando por ahí. Toda práctica espiritual demoníaca está sujeta a un principado. Entonces el esoterismo es una de ellas. Todo lo que tiene que ver con los ángeles de luz, todas estas cosas están sujetas a un principado. Un principado que opera bajo el engaño espiritual. La famosa nueva era, las religiones de el sincretismo, todas estas nuevas espiritualidades que han ido saliendo operan bajo ese nuevo sistema, un sistema gobernado por un principado que está gobernando todo el ámbito religioso a nivel mundial. Ya no estamos hablando solamente de algo puntual, sino que el esoterismo ya no es solamente en Barranquilla, en Bogotá, no, eso es algo macro. Entonces estamos hablando de que ahí detrás de esto hay un principado, pero también estamos hablando que dentro de esto vamos a encontrar potestades, sí vamos a encontrar potestades. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar películas, libros que promueven todo este tema de las vibras, de las energías, de los colores del aura y todo lo demás. Y vamos a encontrar gobernadores, por supuesto, las famosas meditaciones, la práctica del yoga, la retrospección y todas estas prácticas que van de la mano con qué, con los gobernadores. Entonces, y eso sin mencionar las huestes espirituales de maldad que hay detrás de todo este tema del esoterismo, de la adivinación, la lectura de los horóscopos, el tarot, que ya son cosas, digamos, un poco más sencillas. Entonces, es un caso bastante complejo que atiende todos los frentes y que debemos nosotros revisar cómo lo vamos a atender desde cada frente. ¿Por qué? Tenemos jóvenes al frente, listo, pastor, mis jóvenes están pasando por esto, mis hijos están pasando por esto. Yo tengo que atender todos los frentes, porque si nada más atiendo el de la hueste espiritual de maldad, el gobernador ya se está mofando y me está diciendo yo todavía tengo autoridad sobre él. Yo tengo que atender todos los frentes. Y aquí, en todos los frentes, ¿qué armas se necesitan? Todas las armas. Es un caso diferente a todos. ¿Por qué? Porque es un caso que abarca, cuando ya estamos hablando de prácticas satánicas, cuando estamos hablando de prácticas que no provienen de Dios, de prácticas espirituales, los abarca a todos. Eso para que lo tengan ahí como un tip. Ya usted apenas ve, pastor, brujería, pilas, que eso abarca todo. Pastor, satanismo, gnosticismo, abarca todo. Principado, potestad, gobernador y hueste espiritual de maldad. Las abarca a todas. ¿Por qué? Porque es algo del gobierno de las tinieblas que opera a nivel general. ¿Cómo lo vamos a atacar? Entonces ahí es donde viene, Sandy, el ejercicio de ver cuáles van a ser las armas que vas a utilizar para las huestes espirituales de maldad, las armas para los gobernadores, las armas que vas a utilizar para las potestades y las armas para los principados. Principados, ¿qué es? Oración constante, oración estratégica, intercesión siempre, gobernadores, alabanza, adoración, predicación de la palabra, proclamación de la verdad, potestades igual, huestes espirituales de maldad, toca el ayuno, toca el discipulado, toca la enseñanza, enseñar a los jóvenes con la verdad, toca todo ese trabajo. Hay que hacerlo porque ya es un caso, digamos, un poco más profundo que toca la parte de las líneas espirituales. ¿Listo? Pero ese trabajo enfocado como lo tienes, solamente es complementarlo con las otras jerarquías que te estoy mencionando. Es simplemente el complemento, pero así como está, está bien. ¿Listo? Gracias. Perfecto. Seguimos con Ingrid y Dana. Bueno, buenas noches. Bueno, el caso que me tocó fue familia oprimida. Dice, una familia sufre ruina económica, enfermedades y conflictos constantes. El análisis del caso
pues no refleja a Cristo, ya que pues tienen conflictos constantes en el sentido de que pelean y todo, enfermedades y ruina económica. No se refleja el fruto, pues no dan testimonio interno y comunitario, pues porque internamente pues se pelean todo el tiempo y no tienen esa armonía. Y comunitario, pues de lo mismo, no lo reflejan los problemas que tienen. Síntomas espirituales, pues opresión demoníaca, indicadores, ruina económica, enfermedades, conflictos y constantes. Y pues aquí yo recordaba pues que la opresión demoníaca busca afligir, debilitar y esclavizar áreas específicas de la vida. Entonces, ¿qué es lo que vemos reflejado? Están débiles económicamente, esclavizados porque la falta de pronto el dinero para ciertas cosas es esclavizante. Em, bueno, ¿qué tipo de influencia o jerarquía o huestes de maldad? Y pues la estrategia, las armas espirituales sería la oración sostenida, que está con fundamento en Colosenses 4:2, la oración de guerra, que está fundamentada en Isaías 54:17. Y quería una pequeña anotación que yo hice, que como de pronto el ministerio de intercesores, apoyar esta familia en oración, ¿sí? La proclamación profética, que es declarar la palabra, que proclamar y declarar las promesas y verdades de Dios, y pues esto confronta pues las mentiras que a veces el enemigo les mete en la cabeza, pues de que por todo lo que están pasando. Y es basada en Filipenses 4:13, en el nombre de Jesús, porque para echar fuera toda influencia demoníaca de enfermedad, de toda ruina económica, y pues basadas en el nombre de Jesús. El ayuno, para que la familia se vuelva sensible espiritualmente, para que escuchen la voz de Dios y sean direccionados. Como la oración sería: Padre Celestial, te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres el único que te merece toda la exaltación. Te damos gracias por ser un Dios amoroso y misericordioso. Señor, vengo delante de ti en el nombre poderoso de Jesús a interceder por esta familia que está pasando por tiempos difíciles. Señor, tú conoces su dolor, sus necesidades y todo lo que están enfrentando. Nada es oculto ante ti. Declaro en el nombre de Jesús que toda ruina económica la echamos fuera, proclamando que se abren puertas de provisión y oportunidades. Proclamamos sanidad sobre cada cuerpo enfermo, porque tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanos. Declaramos paz y reconciliación en medio de ellos, que todo conflicto sea echado fuera en tu nombre, que el perdón fluya y que tu amor restaure los corazones. Declaramos que en el nombre de Jesús, que toda familia, que esta familia no será destruida, sino que será levantada, que su historia cambiará para la gloria de tu nombre. Te damos toda la gloria y toda la honra porque tú estás obrando, aunque aún no veamos el proceso, en ti confiamos y descansamos. Amén. Listo, perfecto. Amén. En cuanto al trabajo de identificación, excelente, impecable. El trabajo de las armas, bien tomado, buenas armas. Tenemos lo que cuando luchamos contra opresión, el ayuno, lo primero, listo. Ya se sabe que el ayuno es clave cuando hay una opresión. Importante en cuanto a la oración, que es el último punto, y es afinar lo mismo que comenté ahorita, las áreas. Sabes que hay una opresión, tienes que identificar las áreas. En los indicadores tú dices, bueno, listo, son áreas. Está el área de las finanzas, está el área de la salud y está el área de las relaciones interpersonales. Son tres áreas que están siendo oprimidas. ¿Hay puertas abiertas? Sí, hay que cerrarlas, pero en la oración hay que orar por esas tres áreas y hay que incluirlas como áreas y con el discernimiento también saber atacar esas tres áreas. ¿Por qué?
En el tema de las finanzas puede ser algo que esté pasando, que esté equivocado y que en las tinieblas estén tomando control. En el tema de la salud pueden haber enfermedades supuestas, pueden haber ataques del enemigo directo de la salud. Pero, por ejemplo, en los temas de las relaciones interpersonales pueden haber obras de la carne, como los pleitos, la ira, la contienda, la disensión. Entonces, esas obras de la carne, ya la oración cambia cuando son obras de la carne. Lo mismo que hablábamos ahorita del adulterio, que es una obra de la carne. Entonces, debemos incluir en la oración esas tres áreas, enfatizando cada área y siendo efectivos en la oración, porque cuando es una obra de la carne no se ora igual a cuando es un ataque espiritual. ¿Listo? Entonces, esa parte de la oración, a afinarla un poquito más, del resto, excelente. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenas noches para todos. El problema a resolver es enfermedad persistente y dice, una mujer cristiana padece una enfermedad que no responde a tratamientos y siente opresión espiritual. En cuanto a los criterios bíblicos, podemos ver que no son cristológicos, ni estructural, ni tiene el fruto, ni la autoridad, ni el orden, ni el testimonio interno ni comunitario. ¿Cuáles son los síntomas espirituales y los indicadores? Los síntomas son la opresión demoníaca, los indicadores, enfermedad y opresión espiritual. ¿Qué tipo de influencia o jerarquía podría estar actuando? Huestes de maldad, recordando que las huestes de maldad ejecutan ataques personales, familiares y en contra de los creyentes. El diseño de estrategia espiritual, o sea, las armas espirituales, para este caso sería la oración sostenida. Como equipo debemos orar por esta mujer en grupo, ya que hace parte de la iglesia, por cobertura espiritual, cubriendo su vida y la de su familia, por ayuno, para que Dios les revele de dónde proviene la enfermedad, si es que ha abierto alguna puerta, o puede ser retaliación del enemigo, o así como Job, también puede ser una prueba de parte de Dios para fortalecer su fe. En el nombre de Jesús, reprendiendo y atando todo espíritu de enfermedad y opresión demoníaca, la fe y la unidad. El fundamento bíblico, Filipenses 4:6, donde dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Salmo 91:1-2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y decid al Señor, mi refugio, mi fortaleza y mi Dios en quien confío. Y Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo. Y la oración que para este caso sería: Señor y Padre Celestial, me presento delante de ti en el nombre de tu Hijo amado, declarando que no hay Dios como tú, fuerte, amoroso y reconociendo tu poder y majestad. Y en este día te presento la vida de nuestra hermana. Tú conoces su corazón, Señor. Es una sierva tuya y en estos momentos está pasando por momentos difíciles en su salud. Y oro para que tú pases tu mano sanadora sobre ella, donde ningún tratamiento ha podido obrar. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pido que tú rompas toda opresión espiritual, que le quite la paz y debilite su fe. Y ato y reprendo todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús que agobie su cuerpo. Y declaramos, Señor, que tú traes libertad, salud y fortaleza, y que tú traes medicina a su cuerpo y refrigerio a sus huesos. Que tu Santo Espíritu renueve su mente y su corazón y la cubra con su sangre preciosa. Amén. Excelente, muy bien. Gracias, hermana Ingrid. En cuanto a dos aspectos solamente. Primer aspecto, lo que decíamos ahorita, todo el análisis está bien hecho, está impecable, es así. ¿Qué nos falta? El soporte. El versículo que me diga a mí, mire, esto, si alguien le llega a preguntar, por ejemplo, la primera, usted habló primero de, no es cristológico, ¿dónde está el soporte? Ay, es que no muestra a Cristo.
ajá, aquí está la Biblia, mira, la Biblia dice esto, ¿sí me va a entender? Yo los conozco. Nosotros aquí que estamos en la reunión lo conocemos, pero en caso dado, siempre es bueno que uno tenga el soporte bíblico y hago el ejercicio ¿para qué? Para que vayamos dominando los textos bíblicos, que me gustó ahorita que dijeron por ahí de Efesios. Ya tanto uno conocerlo y leerlo, ya se los aprende y llega el punto en el que ya usted simplemente lo trae a la luz, lo trae y lo usa, aún sin ni siquiera tener necesidad de irlo a buscar en la Biblia. ¿Sí me va a entender? Entonces siempre nuestras palabras sí están coordinadas con lo que dice la Biblia, pero siempre el soporte bíblico es el que sustenta lo que yo estoy o el que le da el peso a lo que yo estoy interpretando. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto al soporte bíblico. En cuanto a las armas, la unidad no es un arma. La unidad no es un arma. La oración en unidad sí es un arma, pero la unidad no es un arma. La unidad es el resultado de muchas cosas, de muchos procesos, termina siendo, pero no es un arma. La unidad puede ser una estrategia, sí, puede ser una estrategia, pero no es un arma. La estrategia, yo digo, bueno, listo, tenemos que permanecer unidos, vamos unidos a orar, sí, es una estrategia, pero el arma es la oración. Entonces, ahí tenemos que hacer esa diferenciación de ese concepto como tal. Del resto, bien, en el tema del fundamento bíblico, también le va a dar mucho peso al momento que usted vaya a orar. ¿Por qué? Porque el momento que usted vaya a orar ya es más fácil porque puede traer esas frases que hay en la Biblia. Lo que dice Isaías, por sus llagas fuimos sanados. Ahí la traje. Ya empiezo a declarar también lo que está en la palabra. Entonces, todo eso que está ahí atrás del fundamento bíblico nos va a ayudar a solucionar lo que la gente ve y lo que la gente se lleva, y es la oración. Entonces, la gente nada más se lleva la oración. Nosotros hacemos todo un trabajo atrás de esa oración. ¿Sí me van a entender? Entonces, si el fundamento bíblico está claro, la oración va a ser efectiva. Excelente, hermana Ingrid. 8:57 de la noche. A ver, sé que hacemos falta. Me hacen falta aquí. Ya les voy a leer quiénes me hacen falta. Me hacen falta el hermano Danilo, Elizabeth, María del Carmen, Paola y Samuel, que son los que veo conectados aquí. Hasta ahorita que revisé. Son los que me hacen falta. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir el espacio, la próxima clase, los primeros minutos de la clase, para que ellos 5 terminen de socializar. ¿Listo? Socializan en ese momento, hacen esa socialización y luego yo continúo con la clase. O no sé si ustedes tienen una idea que también me ayude a poder yo hacerle esa retroalimentación a los hermanos. Hermana Ingrid tiene la mano levantada. Pastor, tengo una duda. Como ya, digamos, enviamos el trabajo, o sea, ese queda así, no te lo reenviamos con los ajustes que usted nos ha dicho. Si usted quiere reenviarlo, yo no lo he revisado todavía, el suyo todavía yo no lo he revisado. Si usted quiere reenviarlo, yo reviso el último que usted me envió, no se preocupe. Gracias. Si quiere dejarlo así, también no hay problema. Listo, entonces, la próxima semana escuchamos las últimas 5 sustentaciones. Quienes no asistieron hoy se quedaron sin la retroalimentación, sin el ejercicio, y escuchamos a los 5 compañeros que sí asistieron hoy, pero que el tiempo lastimosamente no nos alcanzó. Vienen preparaditos, puntualitos, por favor, para que podamos escucharlos a ustedes y poder entonces avanzar con el último tema, que es la intercesión, que también voy a aprovechar porque a nivel general, sé que hay unos casos puntuales que sí estuvo muy estructurada. A nivel general hago la retroalimentación de la estructura básica de toda oración. Ojo, esa estructura no cambia. Toda oración tiene una estructura básica. El modelo referencial, la oración de Jesús, eso es un modelo referencial de oración. Toda oración tiene una estructura básica y sea el objetivo que sea, esa estructura tiene que estar clara. Viene primero el momento de exaltación, de agradecimiento, luego vienen las peticiones, luego viene el cierre. Eso tiene que estar claro. Entonces la oración, pastor, es la oración de guerra. Listo, pero primero tiene que venir el momento de exaltación. Esa estructura no cambia en nada. Listo, entonces yo sé que muchos sí lo hicieron esa estructura, pero a nivel general, importante que tengamos en cuenta esa estructura que está en el modelo
de la oración que Jesús hizo y que la próxima semana vamos a tratarla, que ese va a ser nuestro tema de cierre. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes que ustedes tengan las listas preparadas, háganlas llegar al grupo, háganlas llegar a los pastores para que en la última clase podamos resolver todas las dudas que tengan. Listo, yo voy a traer un contenido realmente muy puntual en cuanto a la oración, porque ya hemos hablado de bastantes cosas en este taller que hemos estado dando, este curso que hemos estado dando. Pero sí, si ustedes tienen preguntas, por favor, háganlas llegar durante la semana para que al momento de la clase ya sea más fácil poder ir respondiendo cada una de esas preguntas. ¿Listo? No siendo más, feliz noche para ustedes, que descansen. Gracias por participar de la actividad y espero que haya sido de provecho. Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Feliz noche. Bendiciones, feliz noche para todos. Dios los bendiga. Gracias.